La zona colonial de Santo Domingo definitivamente es un lugar que siempre te lleva una buena impresión, una impresión nueva. Hoy quisimos hacer algo un poco diferente y desde hace par de semanas estábamos coordinando. Le dije, Fojo, te quiero llevar a la zona colonial de Santo Domingo y queremos hacer el podcast un poquito diferente. Vamos a caminar, vamos a hacer algunas tomas y después te voy a invitar a terminar la grabación en un sitio especial, un rinconcito que yo tengo escondido en el Sky Europa del Gran Hotel Europa aquí en la ciudad colonial. Y nada, aquí estamos, como ven, condiciones diferentes y tal, pero el tema del día de hoy es hablar un poco sobre las nuevas cosas, también las cosas viejas que están sucediendo con la ciudad colonial de Santo Domingo. Un saludo. Estés hablando con Fojo D y yo soy Fojo. Saludos, Fojo, y cuéntame, ¿qué te ha parecido? Primero que todo, te agradezco muchísimo que me hayas traído aquí. El paseo por la ciudad colonial de Santo Domingo y luego a este rinconcito tan agradable y tan poco común. Tú sabes que a mí me gustan mucho las ciudades coloniales caribeñas. Es más, yo hice un podcast hablando de ellas en líneas generales, todas las ciudades más importantes del Caribe. Pero la ciudad colonial de Santo Domingo, la capital de República Dominicana, tiene una característica muy particular. Es la primera en casi todo. Fue la primera ciudad de piedra, la primera ciudad ya construida por los españoles, por los colonizadores en América, y por eso le llaman la ciudad primada. Fue la primera ciudad que tuvo una iglesia de piedra. Y para mí una cosa que a mí me interesa mucho por mi profesión y por los gustos históricos que tengo, que fue la primera ciudad que tuvo hospitales como tal, hospitales reales en América, en todas las Américas, incluyendo el Virreinato de México, incluyendo el Perú y todo. Aquí están y los vamos a ver en las ruinas de los dos primeros hospitales de las Américas. El Hospital de San Nicolás de Bari de 1504 y el Hospital Villini, que lo estoy mirando aquí ahora a sus ruinas, de 1552. Félix, también, pero muchas de las cosas interesantes que tiene la zona colonial, además de los hospitales y de que siempre se dice que tienen las primeras cosas, el primer hospital, la primera catedral, lo primero, es, por ejemplo, hoy estuvimos haciendo un recorrido y hemos visto que también se están haciendo muchas labores de, como digamos, de mejoramiento. La calle Dama le hicieron todo el adoquinado nuevo, están trabajando creo que en el tema también de los acueductos y sobre todo también que se está viendo que hay muchos negocios nuevos en lo que es la parte turística, y eso para mí, que trabajo en la industria del marketing y de la venta, es muy interesante. Es movimiento, es economía y es también un poco de desarrollo. Entonces hay un tema que yo creo que también es interesante y es una discusión que hay en cuanto a dónde se encuentran los restos de Cristóbal Colón. Algunos dicen que en España, otros dicen que aquí en la República Dominicana. A nuestra izquierda yo les voy a poner unas tomas. Nosotros desde aquí vemos perfectamente el Faro de Colón. Se supone que eso también es uno de los sitios donde está, bueno, para la República Dominicana ahí están oficialmente los restos de Colón. Otras teorías dicen que en España, otros que quizás en Cuba, creo también lo dicen, pero vamos a dar un poco que se meta Fojo en esa área porque es un poco complicada. Bueno, lo primero que tengo que decirte en eso es que la única ciudad colonial de las Américas que tuvo una verdadera relación con Cristóbal Colón es esta ciudad, es la ciudad colonial de Santo Domingo. Porque, por ejemplo, La Habana, una ciudad colonial muy interesante, San Juan de Puerto Rico, la ciudad vieja, la ciudad colonial de San Juan, una ciudad que a mí me encanta particularmente, además en la que vivo parte del tiempo, pero ninguna de esas ciudades tuvo una relación personal con Cristóbal Colón. Cristóbal Colón llegó a las Américas en 1492, hizo 4 viajes muy difíciles para él, tuvo muchos problemas de índole personal, de índole legal, etcétera, y murió en 1506 en Valladolid. Después vamos a hablar de los restos. Pero la única ciudad que realmente tuvo una relación personal directa con Cristóbal Colón fue esta. En eso también es una ciudad primada. Me preguntaste por dónde están los restos del almirante Cristóbal Colón. Ese es un tema complicado y es un tema que no tiene una respuesta definitiva y quizás nunca llegue a tenerla. Quizás nunca se llegue a saber exactamente dónde están por lo menos todos los restos del almirante Colón. Bien, la historia es bastante sencilla. Colón muere en Valladolid, en España, en 1506. Lo entierran, no voy a entrar en los personajes que participaron, etcétera, su hijo, su hermano, amigos, etcétera. Pero bueno,
lo entierran en un convento en Valladolid. Ahí está 2 años y medio, ahí lo llevan a Sevilla, a otro convento, y más adelante lo traen a las Américas. Eso fue algo que él dejó escrito en su testamento. Él quería ser enterrado aquí en Santo Domingo. Entonces lo traen aquí estuvo en la catedral por 200 y tantos años, pero entonces ahora vienen los avatares de la historia que nadie pudo prever. El propio almirante no lo pudo prever. Santo Domingo hubo un tiempo que fue francesa, y entonces las autoridades españolas decidieron, estamos hablando de 1795, llevarse los restos de aquí hacia La Habana, que estaban más cerca y que pertenecía a España. Los llevaron a La Habana, primero estuvieron en un lugar provisionalmente, luego valoraron la posibilidad de hacer una tumba mucho más seria, mucho más grande, pero entonces también pasa el tiempo y entonces La Habana, Cuba, se independiza de España y los españoles deciden llevarse el cadáver de Colón una vez más. Hay quien dice que Colón viajó más muerto que vivo. Deciden llevárselo una vez más hacia España, hacia Sevilla. ¿Qué ocurre hoy en día? Bueno, en Sevilla hay unos restos en la Catedral de Sevilla, una tumba fastuosa, muy bonita, por cierto, una tumba preciosa, un catafalco elevado, cargado por 4 gobernadores de bronce, una tumba realmente muy bonita. Pero en el año 2005, para hacer estudios de ADN, se extrajeron los restos y los restos que hay en esa tumba no llegan a 200 gramos de peso. O sea, estamos hablando de unos cuantos huesos pequeñitos. No hay una calavera completa, hay un pedacito de maxilar y hay sobre todo algunos dedos de los pies y de las manos, es todo lo que hay ahí. Aquí se descubrió en la catedral hace unos años, pero no tantos años, se descubrió una caja de plomo que hablaba, tenía una inscripción en la tapa interior que decía que era, aquí está el señor Don Cristóbal Colón, etc. Y por lo tanto aquí en Santo Domingo pues se piensa que también están los restos. También hay unos pocos huesos ahí, tampoco hay una calavera ahí y nunca se le ha hecho un estudio de ADN a esos huesos, que son los que están allí, la estamos viendo desde aquí en el Faro de Colón. Entonces ahora viene la pregunta, bueno, ¿dónde están? Bueno, pues hay de todo tipo de teorías, ninguna de las cuales se puede probar determinantemente. Hay quien dice que se quedaron en Valladolid, hay quien dice que se dividió el cadáver en varias partes, hay quien dice que parte está aquí y parte está en Sevilla, y yo no te puedo dar una respuesta definitiva, nadie te la puede dar. Fue interesante el tema de toda la historia de los restos de Colón y de los hospitales y tal, pero hay una pregunta que a mí me viene a colación y yo creo que es importante saber. Ok, estamos hablando de justo en la época cercana al descubrimiento, pero ¿qué podía ofrecer un hospital en el Nuevo Mundo en esa época? Una época donde creo que los avances médicos no eran muy significativos y estamos hablando del Nuevo Mundo, o sea, aquí prácticamente no había nada, y entre la época o el año específico en que se hace el descubrimiento y los años de fundación de los hospitales no hay un periodo muy grande de tiempo. ¿Qué podía ofrecer específicamente un hospital en esa época en este lugar del mundo? Muy buena pregunta, una pregunta muy interesante. Mira, lo primero que te quiero decir, hospital viene de hospitalidad, viene de recibir a personas. En cada época las personas sienten cuando están enfermas, cuando tienen un accidente o cuando están cerca de la muerte, las personas sienten que necesitan algo que vaya más allá de estar en su casa o estar en la calle o morirse sin ningún tipo de atención. Cada época ofrece lo que puede ofrecer. Hoy en día, un hospital, los hospitales donde yo he trabajado, mi vida, los hospitales que conoce todo el mundo, pues tienen una tecnología, ofrecen un nivel extraordinario, pero no resuelven todos los problemas. Dentro de 100 años, dentro de 200 años, habrá personas que se pregunten, bueno, ¿y qué buscaba la gente en aquellos hospitales donde había determinadas cosas que no se podían resolver? Es lo mismo que estamos hablando ahora. Sentir en una ciudad del Nuevo Mundo, personas que venían de España, que venían de Europa, sentir que tenían un lugar que quizás no ofrecía mucho desde el punto de vista médico, su tecnología médica era ínfima, los medicamentos eran más bien herbolarios, eran plantas y cosas así, o era sangría y no se podía hacer mucho más que eso, aunque se arreglaban fracturas y se controlaban algunas hemorragias y algunas cosas, pero sentir que había un lugar donde podían acudir y donde iban a ser recibidos hospitalariamente y donde se les
les iba a entender su sufrimiento y donde se les iba a ayudar a morir, tanto desde el punto de vista médico como religioso. Eso tiene un valor extraordinario y ese es el valor de estos hospitales. El hospital Nuestra Señora de Bari, que lo tenemos aquí a 2 cuadras, el hospital Villini, que lo tenemos aquí, que ambos fueron los primeros en las Américas. Eso es un valor increíble, extraordinario. Y bueno, esperamos que les haya gustado este contenido que hemos estado haciendo en el día de hoy aquí en la terraza del Sky Europa. Un agradecimiento especial a Fo por la invitación que me hace siempre. Recuerda que si te gusta el contenido, suscríbete, dale a la campanita y síguenos en este canal, que vamos a estar hablando mucho de temas de historia. Un agradecimiento especial a todo el equipo de la terraza de Sky Europa aquí en la ciudad colonial de Santo Domingo y nos vemos en un próximo capítulo.